Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el segundo día de este encuentro. Hoy vamos a comenzar con una conferencia titulada Museo del Mañana, Brasil, Iris e Iris Más, diseñar y programar una inteligencia artificial para museos. Esta será impartida por Daniel Morena, a quien estamos muy contentos de tener aquí, director creativo y programador responsable de concebir y diseñar el programa Iris y posteriormente diseñar y programar Iris Más. Y tenemos la conducción de Claudia Pilar Ortega, coordinadora general del Instituto de Liderazgo en Museos, AC, a quien también agradecemos muchísimo como parte de los convocantes de este evento. La conferencia va a ser en portugués, por si no han pasado por su chícharo de traducción, les pedimos que lo hagan en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucy. Sí se escucha, ¿verdad? Muy buenos días a todas y a todos. Pues les damos la más cordial bienvenida al segundo día de trabajos del Encuentro Internacional Museo Artificial, explorando el futuro ético y creativo de los museos con inteligencia artificial. Y bueno, pues antes de leer la semblanza de Daniel, a quien estamos muy felices de contar con su presencia, pues me gustaría dar las gracias en primer lugar a la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, y a su titular, que siempre tiene extraordinarias ideas y un poder de convocatoria increíble. Agradecerle mucho a Lucía Meliá todo su trabajo, su esfuerzo, sus ideas y su gestión para llegar a buen puerto. Agradecer mucho al personal del Museo Tamayo, que nos han tratado muy bien. Y bueno, pues es un museo al que particularmente le tengo mucho cariño, así es que muchísimas gracias. Y desde luego, querida maestra Graciela de la Torre, que además es la fundadora del Instituto de Liderazgo en Museos, que ahora tengo el gusto de coordinar, pues decir que la visión que ha tenido la maestra Graciela de generar este espacio desde el ILM para pensar en las formas de capacitar y profesionalizar a todo el gremio de museos y cultura en México. De hecho, estamos felices porque tenemos aquí entre nosotros a muchas exalumnas y exalumnos. Pues siempre nos ha interesado mucho, nos ocupa mucho el pensar en el presente y en el futuro, que es además el tema del encuentro, tiene que ver con el futuro ético y creativo. Y en este sentido, la presencia de Daniel es muy importante porque finalmente el trabajo que él ha venido haciendo pues data de mucho tiempo antes de que la inteligencia artificial generativa hiciera tuviera el impacto hace un par de años en la sociedad en general. Entonces, pues nos interesa mucho esta visión que tiene él. Ahora que les presente su currículum, van a ver lo interesante que es. Así es que, maestra Graciela, muchísimas gracias por estas iniciativas. Museo Tamayo y Alimba y Alico México. A ver, Daniel, muchas gracias. Bienvenido a México. Welcome to Mexico. Todavía, nomás te estoy dando la bienvenida cálida a México. Muchas gracias. Bueno, miren, les platico. Daniel Morena es artista visual, es diseñador y es especialista en tecnología, que a lo largo de los últimos 25 años ha articulado inteligencia visual, inteligencia digital e inteligencia interactiva para materializar la visión creativa de curadores, artistas, instituciones culturales y museos. Daniel concibió e implementó la tecnología y experiencia interactiva de más de 20 museos en Brasil y en el exterior, contribuyendo a cientos de exposiciones ampliamente visitadas y aclamadas por la crítica. Entre sus trabajos se encuentra la concepción y desarrollo de Iris e Iris Plus en el Museo del Mañana,
Estas iniciativas fueron reconocidas por The New York Times como uno de los usos más disruptivos de la inteligencia artificial en museos. Además, desarrolló la app para iOS llamada Libro Obra, una adaptación para iPad de la obra homónima de Elijah Clark, que recrea su forma física, texturas, pliegues e interacciones. También diseñó el sistema interactivo de la Ciudad de la Música de Bahía, en Salvador, donde las y los visitantes controlan los interactivos del museo con sus propios celulares. Y Beco das Palabras, que es una instalación interactiva ideada por Marcelo Dantas y Marcelo Taz, donde es posible explorar los significados etimológicos de las palabras. Es así que Daniel pues, fue el responsable del desarrollo de 2 proyectos clave justo para el Museo del Mañana en Brasil, Iris, que es un asistente digital, e Iris Plus, que es una poderosa instalación de inteligencia artificial, y esto pues lo hizo, ella les platicará, pero mucho antes de la irrupción, como les decía, de la inteligencia artificial generativa y todo lo que eso ha desatado en cuanto a discusiones académicas en distintos ámbitos de la cultura y el arte. Entonces, pues sin más, Daniel, muy bienvenido, deseamos que tengas una excelente estancia en nuestro país, te agradecemos muchísimo, es un privilegio contar contigo. Muchas gracias. Agradezco mucho por estar aquí presente y tener la oportunidad de hablar de este trabajo. Es un trabajo muy bonito para desarrollo, en su desarrollo. Antes que nada, buenos días. México me ha recibido muy bonito hasta ahora, de manera muy linda. Este es el site que estoy construyendo y recientemente deshice la decisión en la que estaba para poder colaborar más y estar más presente en ponencias y desarrollar trabajos con asociaciones distintas. ¿Y qué es lo que tiene de especial el Museo de Mañana? Que creo que es lo más interesante de todo. El Museo del Mañana no es un museo que presente verdades cerradas. El Museo del Mañana es un museo de preguntas. Y eso es muy bonito, muy padre, porque trae la idea de que el futuro y una propuesta de ellos que presentar mucho de esa cuestión de cómo queremos y cuál es el futuro que queremos, y el futuro como una asociación de decisiones y de cosas que suceden ahora. Entonces el futuro es una asociación de ahora, eso es el futuro. Y es una visión muy interesante del curador, que es Luis, quien es un genio. Se puede hablar, le pueden dar cualquier tipo de asunto y él lo domina y siempre va a darnos una muy buena idea al respecto, y aun si sea el mismo asunto, siempre va a hablar de maneras distintas y eso es genial. Siempre veo en él esa capacidad que tiene, es un genio realmente de la oratoria y tiene esas frases maravillosas que son muy bonitas para desarrollar ideas. Y es esto, creo que la gran pregunta aquí, ¿cuál es el futuro que queremos? ¿Cómo es que vamos a trabajar con ese futuro y cómo es que vamos a trabajar las condiciones que tenemos actualmente? ¿Y cómo es que queremos vivir las cosas? ¿Cómo es que queremos cuidar del planeta en donde vivimos? El Museo de Mañana fue más o menos el pionero en esas situaciones, trajo la visión en 2014, no podemos olvidar que este museo ahora está cumpliendo 10 años, en este mes cumple 10 años, y se fue lanzado en noviembre de 2015 y trae en su concepción una serie de atrevimientos muy bonitos. De alguna manera inaugura una tipología nueva de museos. Y ahí es en donde vino el grande reto. ¿Por qué se desarrolló y se llegó a Iris y posteriormente a Iris Más? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se espera cuando entramos al Museo del Mañana? Es un museo que tiene su nombre. El Museo de Mañana es un nombre muy fuerte. Es un nombre que hace que pensemos qué es lo que demonios vamos a encontrar ahí adentro. Es una provocación. El nombre en sí ya es una súper provocación. Y cuando se nos llamó a participar, cuando estaba en la empresa, y de hecho comencé a organizar el proyecto, llegaron varias propuestas de integridad en el museo y todo el mundo quería pensar de manera distinta para poder presentar esas informaciones que habían aparecido.
Y había esa concepción de que el museo no estaría separado de sus visitantes, en el sentido de que estaría observándolos. Habría de tener un cuidado de cómo presentar la información, de saber quién era el visitante, incluso si este fuese apenas una sola vez y después regresara meses o años después. Había toda una serie de ideas que nos daban hacia un camino, que fue el camino que terminé por sugerir en una de las presentaciones, que es la idea de tener un lugar muy especial en donde se tenga el conocimiento vasto. Y la metáfora que mejor se me ocurrió y que coloqué en la presentación fue la metáfora de la fortaleza de la soledad de Sperone en el 1974, que es el original, que tenemos ahí a Marlon Brando, quien era el padre del superhombre Jor-El. Y lo que es más interesante que es que propone ya de en sí, eso es una recreación de la película más reciente, que la propuesta de este lugar y que se me hizo que cayó, le quedó como guante, es la idea de que no estás ahí para solamente se te enseñe. La imagen que nos pasa el personaje es junto podremos encontrar las respuestas. Entonces el museo no está ahí por encima de lo que se requiere decir hacia abajo, es en un sentido jerárquico. Esto, junto con la presentación de ayer, es un museo que trabaja su horizontalidad, está ahí junto para construir las respuestas, porque él trae las preguntas correctas. Y luego entonces la idea empezó a formarse ahí, porque esa es la marca del museo. Digamos, la parte simbólica de la marca. Es un iris humano. Y después, ya conforme fuimos trabajando, el director de arte del museo reelaboró la forma en esta forma mucho más simple, que es la misma idea de un iris humano, pero muy simplificado. Es una entidad digital que te va a guiar por ese montón de contenidos que tenemos en el museo. La contabilidad que tenemos es de por lo menos unas 3.000 páginas. Es imposible que visitemos un museo en un solo día. Necesitamos ir varias veces para poderlo visitar. Y a partir de ahí surgió una serie de cosas interesantes. Si tenemos, por ejemplo, un asistente digital, en comparación con la idea que tuvimos hoy de las IAs, estamos trabajando una inteligencia digital como una narrativa. Y eso es tan eficiente y eficaz. La creación de esa narrativa es tan eficaz como la propia inteligencia artificial. Es una propuesta muy interesante también. Tuve la oportunidad de convivir con algunos museos, es decir, muchos museos que consumen el tipo de trabajo que yo produzco, que son museos que tienen que ver con la narrativa y cosas inmateriales. El Museo de la Lengua Portuguesa, por ejemplo, en el que participé en las dos estructuras que tiene, que desgraciadamente hubo un accidente horrible, se quemó y se reconstruyó, y en ese proceso tuvimos algo que es inmaterial, que es la lengua portuguesa, y de alguna manera está estructurada a partir de una narrativa interactiva y audiovisual. De la misma forma es como el fútbol, donde tenemos, por ejemplo, a los jugadores, las camisetas, pero el fútbol es todo un acontecimiento, un deporte. Y, por ejemplo, es como en el museo que en Brasil, que es muy interesante, el museo en donde nosotros decimos, tenemos evidencia de nuestras culturas, pero para que nosotros tengamos esta concepción total, tenemos que vivir la cultura y tenemos que crear toda esta historia alrededor. De igual forma, en donde nosotros de esta manera vamos a tener que estructurar toda una narrativa a nivel digital y vamos a nosotros tratar de ayudarnos a navegar para así recabar todo este contenido inteligente. Son diferentes formas visuales para poder entender cómo construimos el sistema. Yo presento esta imagen de Herb porque en este contexto fue como abrió el museo. Fue realmente
realizado durante esa época. Siri también estaba de moda, estaba en un boom, estaba ya en el mercado y varias personas dijeron, bueno, Siri es lo contrario a Iris. No, esto es porque este es un museo muy grande en donde nosotros empezamos a crear todo este movimiento desde hace 8 años. Realizamos durante mucho tiempo una investigación. Yo estoy sola una pequeña parte de esta trayectoria, en donde después tenemos contacto con el público, pero todas estas cuestiones para hacer toda una buena concepción nos pasamos muchos años analizando los museos y su narrativa. En el Museo del Mañana nosotros tenemos a grandes científicos, a los mejores curadores, a los museos, todos los incluimos para crear este trabajo y fue excelente. Y nosotros la manera en que lo manejamos, sabemos que fue algo excelente debido a que creamos toda esta construcción y estas personas nos ayudaron a mantener esta sustentabilidad. Ahora bien, ¿y cómo es esta experiencia, verdad? Es la experiencia que vivimos en el museo, está estructurada alrededor de este contacto. La gente tenía que buscar una manera técnica que fuese viable para que el museo lo pudiera realizar, para construirlo. ¿Qué es lo que sucedió? De hecho, nosotros podemos ver que creamos este RFG. Es como si tuviéramos una tarjeta de crédito del banco, en donde nosotros vamos a tener aquí un chip electrónico que va a recabar toda la información y esta información va a ser grabada. Así que dentro de estas estructuras escenográficas del museo tuvimos un espacio con la lectora y de esta manera pudimos ver la información de la tarjeta que nos daba acceso a un número que es una base de datos en el museo. Y lo que sucede es que posibilita la capacidad de recabar datos. A partir de ello, la experiencia es esta, en donde de repente está cerrado ese chip esperando ser utilizado y después tenemos un área enorme en donde se construye este museo de 15,000 metros cuadrados. Es el espacio, es muy bonito. Está alineado dentro de la bahía de Guanabara, en la parte externa de la ciudad de Río. Así que nosotros podemos usar esta tarjeta de toda la información que va a recabar de nosotros como visitantes y va a hacerlo a la medida, de acuerdo a lo que visitemos. Y de esta manera tenemos esta idea de seguir un camino trail. Son los caminos que nosotros vamos a seguir y toda esta información nos va a mostrar diferentes estructuras y obviamente específicamente al museo. Entonces vamos a ingresar y nosotros podemos experimentarlo de manera lineal o de manera contraria alrededor. Eso no va a afectar los datos recabados en la tarjeta. Así que fue un desafío al inicio. No es necesario de seguir una línea, un camino establecido de manera lineal. Podemos regresar, ir y venir, o ir a un lado del museo, o ir a la parte de abajo, donde hay más información, o podemos estar al inicio en el Salón del Cosmos. Así que hay toda una narrativa. Nosotros empezamos a ver primero lo que es el cosmos, y así en cada una de las salas, a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos como humanos y como planeta. Y después hay otra área que es una estructura de madera. En ese momento creamos esa concepción y después podemos salir del museo pensando a futuro, en el 2050, qué mundo vamos a tener, un mundo habitable o no. Así que esta es la narrativa. Estas son las actividades que vamos a realizar cuando empezamos a navegar. Tenemos infogames, en donde está un infográfico que nos muestra diferentes infografías que va a ayudarnos a identificar esta estructura. Todo es interactivo, es como si fuera todo un software muy parecido, y aquí nosotros podemos ver que es un trabajo que fue desarrollado con 19 diferentes computadoras para ver toda la trayectoria a seguir en el museo. Esta es como una pequeña tarjeta similar a la tarjeta de crédito. Aquí tiene tres
instrucciones en diferentes idiomas. Esto lo probamos como si fuera autoexplicativo, lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque esta tarjeta, bueno, cuando nosotros llegamos, nosotros lo que vamos a hacer es usarla y le vamos a mostrar al visitante cómo se va a utilizar para poder responder en alguno de estos idiomas, en español o en inglés o en portugués, y de esta manera vamos a cumplir con toda esta gama de idiomas, porque la inteligencia artificial aquí, como podemos ver, va a usar este modelo para hablar en el idioma que nosotros lo requerimos con este tipo de tecnología que estamos usando actualmente. Tenemos esta tarjeta, le damos la vuelta, es la de Iris, y nosotros la podemos llevar metafóricamente con nosotros a cualquier lado. Es similar al número que nos dan en el banco de datos, y de esta manera vamos a poder interactuar y vamos a saber qué áreas visitamos, y estos datos los va a acumular. Esta es la interfase que abre, se presenta, dice: yo soy Iris, un asistente digital que te puede ayudar a explorar el contenido del museo. Esta es la primera visita. La gente, si quiere, no lo puede usar, puede decir: no, no lo quiero usar. Y tal vez puede utilizar para usarlo después, y puede escoger el idioma en el que lo quiera escuchar. Eso está muy bien. Tenemos la tarjeta, podemos ya colocar el idioma en el que lo queremos escuchar al inicio. A partir de esto, vamos a vivir esta experiencia. Colocamos nuestro nombre, correo electrónico, lo registra en este banco de datos, y después va a catalogar todo lo que vamos a visitar y ver. Nuevamente, nosotros vamos a recabar todos estos datos y la experiencia vivida. Esto no es impuesto, y siempre nosotros pensamos que esto tenía que ser algo que nosotros debemos de escoger. Y esto es muy interesante, que es lo que queremos ver aquí o allá, que es lo que nos atrapó en el camino. Y nosotros tenemos este teclado hecho a la medida, es una estructura interactiva, son diferentes tipos de digitalización, y de hecho aquí ya pueden ver qué es lo que sucede. Si nosotros ya incluimos toda esta información, nos envía este mensaje que nos dice: qué bueno verte de nuevo, Luis. Y aquí tenemos un grupo de diferentes frases prefabricadas para poder decirlo. La idea de este asistente digital es que lo hicimos con una tecnología que antes no existía, inteligencia artificial, reasoning, en donde nosotros queremos comprender qué es lo que él está hablando. Antes no existía esto. Diseñamos toda esta experiencia de una manera en que pudiéramos navegar en esta narrativa. En 2014 es cuando nosotros empezamos a usarlo, y en 2015 se estableció. Y fue la manera de establecerlo, y funciona muy bien, porque fue un gran desafío al inicio, porque estas frases en portugués tienen género, y la manera en que nosotros creábamos el masculino y femenino, todas estas frases, y tuvimos que agregarlo de manera diferente con otros idiomas. Marcelo fue quien nos ayudó, trabajaba con la Fundación Marín con nosotros, y Meneses, que también fue el redactor de parte del contenido que tiene el museo ahora. Y esta segunda función, que es muy interesante, que surgió de Iris, porque esta es la parte de abajo del museo. Aquí pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla, tiene esta forma redonda, este círculo donde dice Luis. Ese sería el globo. Allá adentro van a vivir esta experiencia inmersiva con videos que son pantallas gigantescas en este campo, en Cosmos. Es una experiencia increíble, la tienen que vivir. Es la creación del universo, el cosmos, hasta donde hemos llegado. Y la primera parte del museo, que es la que está aquí, pueden ver esta estructura de abajo que está representando aquí el cosmos, que es esta parte inicial, la Tierra, que es la parte cosmológica de la Tierra, cómo es el universo, cómo funciona, y unos cubos, los cubos de la materia, y cómo funcionan. El antropoceno
humano, que es una de las especies como la humana, que no nada más estamos ahí, sino nosotros creamos una estructura de toda la Tierra de una manera tan eficaz que las personas pueden considerar que están en una era geológica del antropoceno, y nosotros en 50 años pudimos incluir toda esta información del planeta con diferentes aspectos. Y esto hasta cierto punto les puedo decir que son placas de LED con vidrio que cuenta toda esta historia de nuestra sociedad, y también qué tanta contaminación estamos generando, cómo está cambiando el clima hasta nuestros días. Es una experiencia muy bonita y terrible también, porque nos damos cuenta de la destrucción del planeta, que es muy pesado. Y después el mañana, que es un mensaje muy interesante, en donde continúa futuro, en qué momento nos encontramos, hacia dónde vamos. Son diferentes escenarios, uno muy optimista, en donde estamos haciendo estos estudios, en donde vamos a tratar de resolver problemas de contaminación, de lo que es el calentamiento del planeta, en donde no hay que ser tan pesimistas. Y después nosotros tenemos otro escenario que no es tan bueno, que es lo peor que puede suceder, un escenario horroroso, que es lo peor que puede suceder. Y al final tenemos un área muy bonita, se llama Xuringa, que es una estructura, un amuleto de los aborígenes que usaban nuestros antepasados ancestrales, en donde conecta el mañana con todo este flujo espiritual de experiencias que vamos a vivir en el museo. Así que este camino nos va a ayudar muchísimo. Tenemos una lista de cosas que podemos ver aquí. En la tarjeta va a registrar todo. Aquí queremos saber cuál es el porcentaje de lo que existe, que está disponible para nosotros. Vamos a ver qué porcentaje. Yo hice una investigación sobre este conocimiento, sobre el pensamiento humano. En ese caso, captura la información en esta tarjeta que te interesó y luego te da propuestas para que tengas una experiencia aún más bonita. Y después tenemos 2 tótems que hablan de la tierra como colosos que están aquí. Ahora bien, esto también tiene señalamientos, porque podemos decir que apenas si lo descubrimos, no tenemos placas en la pared que dice esto o aquello, sino que lo vamos a vivir. Y también va a crear algo muy interesante. Nosotros cómo encontramos toda esta información. Y ya que nosotros tenemos no nada más información, sino es algo parte estructural del museo. Cuando estamos ahí, entendemos que estamos viendo el cosmos, después la Tierra, el antropoceno, etcétera. Y también, ¿qué sucedió? Nosotros dijimos, vamos a organizarlo con diferentes algoritmos. ¿Cuál fue la idea principal? Aquí vamos a ver, les voy a mostrar qué es lo que hicimos. Por ejemplo, aquí tenemos el señalamiento, entramos al antropoceno. En realidad, el antropoceno es una experiencia interesante donde ingresamos y lo vivimos. Aquí somos estos cubos que son muy grandes que yo les mostré con las pantallas. Parte de estos señalamientos está en este iris cerrado. Entonces, aquí tenemos las diferentes distancias para entender la complejidad de nuestro cosmos, el conocimiento, densidad, velocidad. Acá tenemos lo que presentamos al público como información científica. A veces es difícil concebir que el universo es un lugar hasta cierto punto vacío en cuanto a la densidad. Depende de dónde nos encontramos. Es una densidad muy pequeña o muy grande, dependiendo de la zona en la que estamos.
a los diferentes aspectos que vivimos. La Tierra, son el planeta, los diferentes tiempos geológicos, el movimiento del agua, movimientos eólicos, el movimiento de los océanos. Todo esto lo vemos en estas pantallas, en los cubos. Si está expandiéndose la Tierra o el continente, si se está separando o no. Acá también está funcionando, Iris. Nosotros llegamos a esta parte de Cosmos, lo encuadra y aquí nos va a mostrar esta información. Aquí van a tener algo que nosotros llamamos trail, seguir este camino, esta estructura que nos permite ver qué es lo que estamos viendo en esta pantalla. Estamos siguiendo un camino. Aquí en este caso alguien se está identificando. La persona va a ingresar su nombre. Este teclado es bastante futurista también, donde tenemos aquí el registro de todos sus datos. Aquí vemos el contenido. Aquí está dándote la bienvenida. Esto es algo en donde nosotros decidimos que no importa en qué lugar nosotros entramos al museo, siempre vamos a poder ver todas las áreas que deseamos. Si entramos al final del museo, no tenemos que regresar al inicio para ingresar nuestro nombre. Podemos entrar al final, a la última sala, y en otros lugares, si es obligatorio, tenemos que hacer una hilera enorme para ingresar y colocar nuestro nombre desde el inicio. Aquí no, porque eso creaba un problema para el flujo del museo. Nosotros pensamos en ello también, sobre todo cuando es algo tan nuevo. Aquí estamos en un proceso donde identificamos esto en la tarjeta. Estamos en el área que se llama Tierra. Aquí vamos a colocar la información y pueden ver el texto. Tú fuiste a Cosmos, ¿sabe dónde estuvimos la última vez? Estuviste viendo cómo es el universo, interactuaste con la materia, acá el clima y el funcionamiento del planeta. Registró los datos y tienes la oportunidad de ver cuál fue el contenido. Aquí nosotros podemos saber del visitante, por ejemplo, la Tierra azul. Toda esta información, y tenemos esta información, información adicional, en donde tenemos una barra que va a decir Tierra Azul y después va a hablar de 400 años del planeta. Al establecerlo así, sabemos esta persona que visitó, que vio, qué es lo que le interesa, y la mayoría de ellos está dentro de su camino de interés. Él se interesó sobre esto, puede regresar o continuar. Le interesó la parte de la Tierra Azul, esto no lo vio, qué es lo que él vio aún más, lo registra la tarjeta. Es una visualización útil porque ellos le va a motivar qué es lo que va a ver a continuación, como el contenido a futuro. Acá es algo muy sencillo. Dentro de cada una de estas zonas puede agregar más información. Acá puede ver una imagen en 3D. ¿Entienden cómo lo registra toda esta información sobre ustedes? O pueden ver acá la Tierra gravitacional. Hay personas que dicen la Tierra es redonda y es una mentira. No, aquí vemos la forma. Entre más masa, más gravedad. Y de esta manera el agua, que también ayuda a que sea más redonda la Tierra. Parece algo muy sencillo, pero al verlo aquí es información de utilidad, que la gente no tiene mucho contacto con ello, y se transmite la información con el museo. Pueden ver todo esto. Antes no era un lenguaje pesado, no necesitamos leer mucho para tener esta información. Es una infografía que nos va a dar todos estos datos. Acá es un equipo de 20-25 profesionales del proyecto que va a producir todo este contenido. Tiene la estructura de programación que yo hice junto con otro asistente de programación, y el resto del contenido, las siguientes páginas, nosotros las creamos y programamos. Así que no teníamos antes esta inteligencia artificial que ahora ya tenemos y que es de gran ayuda.
Aquí pueden ver cómo se hace la comparación estructural. Podemos ver los diferentes datos y cómo funciona. Y siempre con información sencilla, con todo el contenido posible de la NASA, junto con otras instituciones que nos dan esta información. Aquí podemos ver que en el cosmos, aquí yo vi 3 cuestiones interesantes, 3 temas interesantes. La Tierra, 70 temas. Y nosotros podemos ver más sobre esta información. El uso del iris nos permite realizar todo esto, conseguir esto, extrapolar esos datos e información. Entonces ingresamos al museo y podemos ver qué áreas visitó o no visitó. Toda esta información la registra. Y ustedes pueden también cerrarlo. Cuando ustedes pueden abrir o cerrar el iris, cuando otra persona puede ir a este lugar y tiene esta maleabilidad en donde el sistema va a ver este flujo de su visita al museo. Esto es un poco las estructuras que creamos. El museo también tiene este concepto en donde podemos ver que si el sistema se cae por alguna cuestión, pensamos en todas las posibles circunstancias que podrían ocurrir. Digamos que nosotros le llamamos cerebro, donde recaba toda la información. Si este no estuviera disponible por algún motivo, sigue funcionando, pero va así a escoger ciertas áreas que van a funcionar. El sonido siempre va a estar escuchándose. Si hay algún problema, este va a ir a una pausa, pero va a poder continuar, es resiliente. Hay otras cuestiones interesantes. Esta parte escenográfica lo creamos con todo el equipo y el público que está utilizando el sistema en las primeras semanas. El museo realmente comenzó como un maratón, 24 horas estuvo abierto. Y nosotros pudimos ver que estaba funcionando de una manera increíble. Entonces las personas empezaron a pasar hasta 24 horas. Algunos de ellos dijeron, sí, vamos a estar ahí 24 horas en el Museo del Mañana. Y fue toda una hazaña. Muchas personas participaron. Y ellos crearon esta interfase gráfica y hasta el final divulgó muchísima información del museo. Al inicio recabó todo este conocimiento, los programadores ayudaron, hicieron pruebas de todos los elementos, pero ya la interacción de los visitantes, de las personas, gracias a Dios siempre funciona y siempre hay algo nuevo. Nosotros somos muy creativos y siempre estamos cambiando y todo esto lo agregamos. El sistema se ajustó, muy poquitas cosas ajustamos al inicio, después de esta experiencia y funcionó muy bien desde su inicio hasta nuestros días. Sigue funcionando súper bien. Más de 8 millones de visitantes han ido al museo. Es un museo muy amigable. Acá tenemos fotos muy bonitos de la arquitectura, que es muy bonita también. Y acá diferentes interfaces que creamos, esta redonda, por ejemplo. Aquí este fue un evento que fueron las primeras semanas del museo. Pueden ver la cantidad de personas que asistieron. Desde la inauguración había muchísima gente. Así que nosotros podemos ver que todo esto fue increíble. Así que fue toda una semana y media. El equipo trabajó, fueron, no sé, más de 2.500 personas y muchos trabajaron para crear iris, para que funcionara muy bien. El museo funcionó muy bien así durante 3 años y después creamos lo que llamamos Iris Más. ¿Qué es Iris Más? El museo habló en 2015. En 2017 empezamos a hacer algunas mejoras, incluimos más cosas en el museo, algo muy interesante, en donde se capacitó a Watson IBM de Watson, en donde se utilizó para usarlo. Ya se había usado en algunos museos contemporáneos. Él respondía, le llamamos reasoning, razonamiento. En aquella época no podía generar una respuesta, solo entendía de lo que estaba hablando, pero no respondía
respondía aún. Y Watson IBM empezó a responder y creamos así toda una lista de diferentes preguntas, como también en Iris Más lo incluimos. Entonces Iris Más empezó a tomar esta información y dijo, a ver, tú viste hasta aquí, este es tu punto de vista, esto puede ser apocalíptico, nuestro futuro, y esto va a crear impotencia. Nosotros no, nosotros dijimos, ¿qué sucede con el calentamiento global? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué diablos voy a hacer yo desde mi casa para crear una diferencia y evitar este proceso del calentamiento global? Estas preguntas se puede hacer a Iris Más y lo mismo a futuro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos continuar a futuro? Y también podemos colaborar nosotros como visitantes, no desde casa, sino como comunidad, haciendo ciertas cosas, participando en, no sé, organizándonos para tener un medio ambiente sustentable. Así que nosotros promovimos esto en el Museo del Mañana y de esta manera le damos esta inteligencia a Iris Más. Y ya ahora, como yo les mencioné al inicio, vamos a crear este proceso para diseñar esta parte visual y la experiencia visual del visitante y que ellos también colaboren con sus ideas. Porque Iris Más, Iris al inicio estaba un poco limitada, hablaba de cierta información, pero ahora recaba todo. La idea de este más, porque es Iris Más, porque son más cosas, más ideas, es un refuerzo a este conocimiento en donde hablamos con los visitantes y estamos diciéndole, vamos a seguir participando. Y de esta manera el museo no tiene en sí la respuesta, sino es el sistema Iris Más y el programa de IBM Watson quienes nos ayudan a tratar de dar estas respuestas. Esto empezó dando conferencias que es para los visitantes del museo. Esto es hecho para las personas que están realizando algún evento en el museo. Tenemos esta escenografía y una de las cuestiones en donde llegamos a un consenso con el grupo de trabajo es hacer pruebas de estas interfaces. Y fue un gran éxito. Iris hizo esto, todo el mundo puede ver la pantalla viendo el flujo de información durante 6 meses. Y después llega algo nuevo, probamos cómo funciona antes de colocarlo en las salas del museo. Así que desde que se recibe al visitante es todo un proceso de pruebas al realizar. Y Watson de IBM requería de ser alimentada con una base de datos y esta información se recabó a las personas del museo. Les pedíamos que participaran para responder un cuestionario de qué les angustia, por ejemplo, cuál es tu experiencia en el museo, qué te gustó, qué no te gustó, y también qué es lo que te angustia actualmente. Estos temas incluyeron, por ejemplo, ya tenemos una curaduría que nos apoya también. Esto se complementó con lo que agregaban los visitantes y lo que ellos escribían, que es muy importante para Watson. Y creamos esta interfase con Watson IBM, el producto mínimo viable le llamamos, en donde nosotros agregamos esta información y hacia dónde nos lleva. Así que nosotros después llamamos hasta los niños de las escuelas que iban a visitarnos, a los adultos mayores también, y le dijimos, oye, ¿tú quieres participar en este estudio? ¿Quieres hablar con nosotros? Queremos aquí crear algo nuevo. ¿Quieres participar, ser voluntario? Dijeron sí, y les explicamos qué era lo que estábamos haciendo para no influenciar por completo esta información. Así que esta fue la solución que nosotros instalamos. Esto es en la salida. Yo les muestro el mapa donde está el proyecto, están las pantallas al final, a la salida del museo. Esto está en la parte de abajo, es lo que estamos viendo aquí en pantalla, en donde ya es la salida. Y ya es la idea de colocar la estructura
orgánica del museo y tenemos todas estas pantallas gigantescas que es 4 metros de un lado y del otro. Estas son las computadoras que están sincronizando. Y aquí nosotros podemos, según los colores, quién es el visitante que pasó por aquí. Y nosotros tenemos una fuerza conceptual muy grande. Y a medida que nosotros vamos pasando aquí, se va concretizando aquí con los colores, vemos visualmente que es muy interesante. Y tenemos aquí las personas que recorrieron. Con asuntos relacionados como la violencia en el mundo, verbal, el abuso, cualquier tipo de situación de conflicto. Las personas también, por ejemplo, esas son las bolitas verdes. Teníamos toda esa codificación visual para ayudarnos a entender, porque en realidad eso, a pesar de ser caótico, es un infográfico, porque después lo entendemos cuando interactuamos. La interacción acontecía o sucedía al lado. Aquí tenemos un detalle para poderlo ver mejor. Y las pelotitas se van conectando de manera cromática a medida que lo vamos haciendo. Y cuando ya teníamos personas junto o próximas, a pesar de que sus pantallas no estuvieran juntas, hacemos esa línea que hacía esa coloración. Y ahí es en donde comenzaba el asunto. Por ejemplo, aquí podemos ver Lucio más ética. Entonces es una persona que está preocupada con la ética, ¿no? Vavila contra la violencia. De tal suerte que esa señal de más tiene un significado interactivo. Aquí podemos tener una X, podremos estar en contra o en favor de una cosa o sumándose para resolver alguna otra cosa. Y aquí teníamos esa situación en la parte superior y nuevamente traíamos la colaboración de Watson. La experiencia sucede aquí, mantuvimos aquí esta forma muy minimalista, tenemos la posibilidad de tener la información de orientación en libras o lengua de señas brasileñas. Pues no sé si todo el mundo sepa, pero cuando trabajamos con accesibilidad tenemos dos personas o dos tipos de personas con deficiencias auditivas, algunas que pudieron haberse alfabetizado o algunos que pudieron prepararse o aquellas que nunca escucharon y que nunca se pudieron alfabetizar. Entonces la Libras es otra lengua. Por ejemplo, Libras es el lenguaje brasileño de señas. Bueno, aquí podemos tener esta experiencia. No teníamos en ese entonces, imagino que muy brevemente tendremos una forma de poder hacer la traducción en tiempo real con Libras. Es cuestión de colocar un poco de energía. Bueno, aquí podíamos entonces entender cómo funcionaba si teníamos y la persona que en realidad era ciega podía utilizar todo, porque el iPad era accesible, podíamos ir tocando y en realidad no se tecleaba nada. Se tecleaba si se quisiese como parte de la interfase, pero si fuésemos ciegos, por ejemplo, íbamos a conversar con ellos. La idea es que habláramos con voz, porque fue otro nivel de dificultad técnica, porque el museo, como cualquier lugar público, un museo con mucha gente, tenía mucho ruido, entonces para reconocer la voz tuvimos que encontrar la combinación de audífonos y micrófonos ensamblados, y fue algo grande. Entonces aquí esta experiencia se mantiene, tenemos aquí una tarjeta con la misma dinámica. Tenemos una interfase de conversación y te propone en algún momento y a partir de lo que está a tu alcance, cómo puedes disminuir el daño ambiental. Y entonces la persona dice, bueno, puede hacerse esto y esto, aquello. Y ahí intentaba tomar un poco de ello. Teníamos iniciativas que fueron preregistradas en el sistema y que se asociaron a diferentes tipos de soluciones. Y también cuando comenzamos la interfase, decíamos de dónde éramos e intentábamos conectarse con algo que estaba siendo próximo de lo que podíamos de hecho hacer. Y bueno, aquí presentaba, por ejemplo, eran acciones relativas a esta parte de actuar en contra de la violencia.
Ahí ya tiene una cuestión de actitud. Se habla sobre un grupo que da apoyo a jóvenes en la región de Brasilandia. Y cuando se terminaba la experiencia, porque el museo tenía un email, te mandaban el email y entonces salíamos del museo no solamente comprometidos, sino también con el contacto de un lugar en donde de hecho podremos actuar y que se les presentó a las personas ahí. Entonces es algo muy interesante porque se sale del museo, salíamos del museo de ese aspecto mediático de hacer algo que fuese meramente visual y que vamos a sacar una fotografía para ponerla en Instagram. También lo podremos hacer y lo van a ver de aquí a poco. Pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de hecho tener la información concreta para que pudiesen actuar y hacer que esa promesa se volviese una realidad. Digamos que es queda concientizado y se tiene esa idea de qué se puede hacer concretamente en la sociedad. Cuando se decía sí o cuando decíamos sí a la experiencia del telón o de la pantallota, ¿qué es lo que todas esas bolas que eran los visitantes, esas bolitas, se organizaban? Y nosotros estábamos ahí en medio, el nombre de la persona estaba ahí, teníamos una idea por el tamaño de las pelotitas y de la cantidad de pelotas que estaban relacionándose específicamente con la violencia, porque todo lo que visitante que se preocupaba con la violencia tenía una bolita opaca, todo aquel que tuviese algunas otras preocupaciones tenían una bolita un poquito más pequeña. Aquí tenemos un detalle, podríamos haberlo hecho con LED, pero en ese entonces lo decidimos hacer con una TV justamente para poder colocar nombres pequeños, porque la cantidad de personas que recibimos es grande. Si usábamos LED no se iba a poder leer y el LED no tenía, digamos, la densidad que tiene ahora. Tiene una muy buena densidad, pero de ese tamaño no lo podríamos conseguir. Entonces se perdía la idea de hacer parte de un todo. Lo que era bonito en este gráfico es que teníamos una idea de cómo se relacionaban las personas con ese todo. ¿Cuál era tu parte en ese todo? Si su preocupación era una preocupación que se compartía con los demás o no, y eso te puede ayudar a que te comprometas de alguna manera. Si te das cuenta de que tú eres el que más se preocupa con algún asunto y no hay nadie más, puedes tal vez tratar de que esto surja como un asunto de interés. Aquí tenemos una manera de cómo sonaba, cómo era la experiencia visual. Aquí vamos a poder oír cómo sonaba. El sonido es en portugués. Estaba diciendo y explicando su propuesta y la interacción con alguien y cómo es que se desenvolvía el proceso. Aquí tenemos un menú de 4 o 5 voces de Watson y si no me engaño eran 2 masculinas y 3 femeninas que se pueden utilizar. Olá, sou Hola, Iris, soy a Iris, assistente la virtual do asistente virtual museu. del museo. Você está na Estás experiência en la Iris Mais. experiencia Iris Ao longo Más. do A lo museu, largo del acompanhei museo sua visita e iré a observei acompañar tu suas ações. visita y observé tus Agora, acciones. nesta Y ahora en experiência, esta posso experiencia conversar com puedo você sobre conversar como contigo podemos sobre fazer cómo do podemos amanhã um hacer lugar mais plural. Eu gostaria de te propor uma questão. A partir do que a você viu partir na exposição de lo que viste principal en la do Museu do exposición Amanhã, principal del me Museo fale o del que mais Mañana, te dime qué es preocupa lo no que más mundo te de preocupa hoje. en el mundo actual. Me preocupa a questão da poluição. Me preocupa la basura y la contaminación. A poluição do ar é La preocupante. contaminación del aire es preocupante. Millones mueren debido a problemas de salud causados por la contaminación. ¿Cómo es que eso te puede afectar? Nossa, pode afetar tudo, né? Puede afectar todo, puede crear una serie de enfermedades, puede provocar Sem ter água limpa, sem ter que no tengamos comida, agua limpia. E a partir do que A está ao partir seu de lo que alcance, está a tu como você pode alcance, mudar ¿cómo isso? podrías cambiar esto? tentar consumir Intentar menos, consumir tentar fazer menos, coleta intentar hacer seletiva de lixo, una recolección de basura, sensibilizar a las personas con respecto a ese problema para que todos sean parte de la solución. Obrigada. Gracias. Conheça essas iniciativas nas quais você Conoce pode esas participar. iniciativas en las cuales puedes participar.
Obrigada por Gracias por participar participar de esta experiencia. Sé o sabe que no está solo en la construcción de un mañana con oportunidades para todos. En este caso, para la muestra no llegamos hasta el fin porque no tendremos mucho cómo capturar todo esto. Entonces traje a ustedes para que puedan entender cómo era la dinámica. Y era un recurso que teníamos 10 años atrás y fue muy bonito. El impacto fue bastante grande y había esa cosa de tener esa respuesta que ese líquido abajo hacía, de lo que hablaban, se reaccionaba de alguna manera en el sonido y estaba dentro de la estructura posible de la experiencia. Entonces, de hecho, podíamos tener un comprometimiento. Salíamos del museo con una acción concreta que podíamos llevar a cabo y eso fue algo que llamó mucho la atención, que fue de donde después, posteriormente, me invitaron a mí y a todos aquellos que desarrollan el contenido de la experiencia para hablar para American of Lands, of the Future of Museums, para esa medio. Y creo que es muy bonito cómo describir todo ese proceso, que fue un proceso más o menos pionero, digamos, en donde marcamos un nuevo camino. Es esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? Buenos días otra vez. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante que nos compartas tu conocimiento y tu trabajo tan poderoso, tan potente, en donde pusiste en el centro la experiencia y esta posibilidad de que las personas lleven experiencias memorables, a la medida, personalizadas, amigables, orgánicas, a partir de la narrativa, y que el museo pues se quede también con toda esa información. Es una maravilla. Tenemos unos minutos para un par de preguntas. Entonces, quien quiera levantar la mano, ya sea formularla, aquí está. Sí, claro. Gracias, Daniel. Obrigado, Daniel, por nos mostrar seu trabalho fantástico. É um museu do qual já ouvimos falar muito, porque está gerando um impacto no grêmio, que é muito importante. A minha pergunta, agora que a gente vê como você usa a Íris e Íris Mais, é a seguinte: como você genera atividade comunitária quando, de repente, estão dentro da construção da sua própria experiência? Porque o museu está a oferecer, segundo o que eu entendi, experiências personalizadas na conexão com a tecnologia, mas o que você faz para não perder a conversa comunitária? Aliás, não sei se tem alguma forma da qual vocês estejam partilhando o tempo todo, independentemente da conversa com a Íris, ou aqueles que participam na Íris, o museu sabe que principalmente vão viver uma experiência individual. Muy buena pregunta. Yo no me involucré mucho con esa parte en el museo. En realidad yo fui el diseñador que de hecho diseñó y programó, pero no me involucré mucho con las iniciativas después. El museo siempre tuvo una situación de lidiar con el público y con las comunidades alrededor del museo. El Museo de Mañana se instaló en un área de Río de Janeiro que era un lugar muy degradado, muy maltratado, que se reconstruyó en el Puerto Maravilla, que fue un proyecto del gobernador en el momento, y entre otras iniciativas hizo otro museo, que es el Museo del Mar, que está del lado y que tiene una relación especial con la comunidad. Entonces, lo que yo sé es que de hecho las iniciativas fueron de hecho seguidas, y tenemos noticias de personas que están actuando y buscando, pero no sé darte las cifras porque fue algo que continuó posteriormente con ellos. Después hice una segunda actualización visual de
Iris, Foi uma pero coisa fue puramente, otra cosa meramente de passar o tempo e tornar a de coisa pasar mais el tiempo y legal, hacer sabe? las Não cosas foi, más não mudou a padres, essência ¿no? dela, né? No O mudó retrato la tinha um efeito esencia. diferente, El retrato tenía a un gente efecto tinha os gráficos que diferente, mostravam tenemos os números de gráficas que forma mostraban los números de manera mais numérica mesmo, não más só numérica, sensorial, né? no solamente sensorial. Mas, assim, de fato, Pero de teve, hecho de fato causou de impacto, né? hecho Isso a gente causó un sabe, impacto, eso lo mas eu não sabemos. tenho acesso a esses Pero no números, tengo mas acceso a las cifras. com certeza você entra em contato. Pero desde luego si entras en contacto con ellos vas a poder saberlo. Hola. Olá, Muy interesante. muito la presentación. interessante a sua Soy apresentação, diseñadora sua design y me encantó interativa. todo. De hecho, Eu amei IBM Watson tudo, lo de conocí fato, o en la IBM carrera, Watson en eu el conheci Museo de na Antropología, lo carreira, na estaban minha utilizando formatura no también. Museu de Antropologia. Y mi pregunta es, para todo esto de las pruebas que involucre experiencia de usuario, ¿cuánto tiempo tomó llegar al producto final? Y si tienen alguna metodología para estas pruebas con usuarios. El tiempo de desarrollo fue alrededor de 6 meses para poderlo hacer. Fue relativamente corto el tiempo. Y el tiempo de capacitación fue más o menos de unos 3 meses. Fue el tiempo de producción de la fase por un lado y al mismo tiempo el equipo que lo estaba haciendo. Porque no hicimos el entrenamiento de las personas, el equipo de contenido junto con el equipo de la parte que estaba liderando esa iniciativa de la DBM que cuidaba de ese proyecto. Entonces son equipos diferentes, pero el tiempo fue más o menos ese y pienso que debe haber sido una cosa más o menos de unos 1000 personas respondiendo como una plataforma de base inicial y un tanto de capacitación. En cada entrenamiento, en este caso, había más o menos unas 200 personas para ir validando cada etapa del asunto. Y hay algo muy gracioso. Las personas, curiosamente, tienen un espíritu de puerco cuando van al museo en ocasiones. Entonces, preparamos Iris para lidiar con todo tipo de insultos o con algún tipo de vocabulario no homofóbico. E hicimos todo un trabajo para no tener oportunidad de tener algún tipo de reacción por parte de Iris y que diga algo que no deba decir, que es algo que tenemos con la IA generativo y hay maneras de mitigarlo, pero es una preocupación institucional muy grande. Hicimos un grandísimo trabajo pensando qué es lo que se va a decir de tonterías. Entonces hicimos todo un trabajo para poder hacer los nos de ese asunto. Y tuvimos mucho éxito porque cada vez que alguien insultaba o decía algo que no se ha sentido, claro, tenemos que suponer que las personas van a ser buenas con el producto. Entonces no hay motivo por los cuales pensar que van a ser mala persona, pero así puede ser. Era muy elegante. Si pensaban desviarse del asunto, ellos decían, bueno, nosotros no toleramos ningún tipo de discriminación ni nada. Entonces vamos a regresar a la pregunta y en el camino que estábamos tomando. Entonces hubo ese cuidado de lidiar con un público enorme y hablamos de todo el tipo de posibilidades que pudieran ocurrir, porque fue la primera vez que yo supe que Watson respondió preguntas abiertas. Podés decir cualquier cosa. Y de ahí un poquito la cuestión de la historia, porque ese tono era utilizado para tener un flujo y comprar una cosa, para poder tener un servicio, para comprar un vuelo. Y no podemos decir, bueno, puedo hablar cualquier cosa. En el momento que dijimos, puedes hablar lo que quieras, podemos hacerlo. Entonces tenemos un problema por cómo direccionar a las personas. Entonces, en esa pregunta, por ejemplo, se habla de contaminación, trata de hablar de la contaminación del aire. Entonces ya teníamos una manera de ayudar al flujo de la información. Entonces el razonamiento fue enorme, el proceso de capacitación fue muy intenso, porque de hecho podía suceder cualquier cosa, incluso a las personas insultar y decir cosas horribles y teníamos que lidiar con todo ello. Obrigada. Daniel, Lo entiendo perfectamente. intentas una No consigo pregunta- hablar nada, pero entiendo No. perfectamente. Una pregunta muy pragmática, por no decir vulgar. ¿Cuánto cuesta?
Iris más. Não podemos negar nem confirmar essa informação. ¿No me puedes decir? Não, eu nem sei exatamente esse valor, porque esse foi um processo em que a IBM investiu um valor de PR. Então, eu não tenho nem acesso a esse valor. No entendí. Não. A ver, para español. A ver, ¿me dices? Eu disse para você que eu não Le, tenho te acesso a dije essa que informação. no tengo acceso a esa información. El costo operacional no tengo acceso a esa Porque información. é uma estrutura Porque que es una foi estructura quase uma doação que da fue IBM. casi una donación por parte de IBM. Ok. Entiendo. Então, é um investimento. Entonces fue una inversión. No tengo idea de ese valor, no tengo acceso a esa información. ¿Cuántas personas trabajaron? Muchas, alrededor de unas 20. Obrigada. Buenos dias. Bom dia. Muchísimas gracias Muito por lo que nos has obrigado comentado. pelo que você falou para a gente. Me quedé mucho con ahora lo que cómo se ha alimentado Iris al final Como y que está pueden sendo hacerle alimentada preguntas Iris no abiertas. final, que pode Y mi responder pregunta perguntas es abertas. si ustedes Como alimentan a vocês Iris de alimentam todo a el Iris, contenido, tudo com si es exclusivo esta información solo se la proporcionan ustedes o si también puede alimentarse de la información que los propios visitantes del museo le generan y le brindan. O Watson ele tem um recurso que era muito interessante, que você conseguia ficar vendo o que as pessoas de fato estavam falando, né? Personas. Claro que chegavam Desde luego que llegó un momento en el cual las personas extrapolaban el límite de la capacitación y esas cosas se catalogaban y había una persona que se hacía responsable de alimentar una interfase en la cual nadie tenía acceso, era interna del museo y traía nuevos caminos y capacitaciones, pero no era una decisión autónoma. El proceso de capacitación debía hacerse una operación dentro de la interfase de Watson Now en ese momento. Ahora no sé cómo sea. Ya me desligué de ese proyecto desde hace un tiempo, pero el funcionamiento era de que se tenía y por eso se hizo la escucha de las personas inicialmente para que a partir de todo eso que se tenía, de hecho llegásemos a una conclusión y dijéramos, bueno, vamos a hablar de esto y de esto, de que el museo trata y por estas cuestiones que trajeron las personas y después vamos a ver qué surge, no sabemos mucho. Existe una interfase para esto, entonces cuando la persona hablaba algo, se catalogaba en algún lugar y propiamente IBM cuando recibía esto tenía una interfase que se guardaban esos mensajes y a partir de guardar esos mensajes se tenía la posibilidad de observar eso después. Una persona lo veía. Ahí lo veía, mira qué bonito, la persona habla de esto y tanto fue así que mi última interacción cuando se hizo la revisión fue una revisión para incluir un visual un poco distinto para marcar cosas de la pandemia. Porque empezaron a brotar cosas hasta llegar, de hecho, donde hubo un periodo que no se visitaba después de estar encerrados. Entonces teníamos la pandemia allí dentro, se reunía ese equipo de vez en cuando para elaborar a partir de eso marcar algo distinto. Y a partir de ahí terminé por no continuar con el equipo, pero el proyecto hasta entonces tenía esos recursos. Veías lo que habían hablado, se hacía una curaduría de lo que era importante y ahí se anexaba o no a la capacitación de la misma. Hola, bueno, primero muchas gracias por compartirnos esta información y yo quería preguntar cuál es el impacto ambiental que conlleva el uso de esta inteligencia artificial de esta magnitud en un museo y si hay alguna manera de que se pueda medir. Essa é uma informação que eu nem tenho acesso, né? Porque esse processamento é feito pela IBM. Porque lá es no- un proceso hecho por IBM en sus servidores. Creo que nunca supe de ese valor. Creo que hay una situación ahí con relación a las inteligencias artificiales y al consumo de energía. Y es así como hubo relaciones LFTs en algún momento, cualquier otra cadena que
Yo creo que siempre son algo que seleccionamos, parte de todo lo que utilizamos en lo digital. De hecho, estamos aquí, estamos con una pantalla para hablar de sustentabilidad. Y cuando lo vemos eso en perspectiva, de hecho, estamos cometiendo algún tipo de injusticia, pero si no lo hacemos, ¿cómo es que podemos hacerlo? La sociedad es así. Entonces, como sociedad debemos escoger el camino que debemos tomar. Y si queremos tener esto, ¿será que es así como lo debemos tener? Hay un diseñador que creo que es muy interesante, Karen Rashid, es una figurota. Y tiene un raciocinio muy interesante. Bueno, siempre queremos cambiar de celular, en todo momento, cada año, cada mes. Debería ser hecho de un material que dure 200 años, no debería ser hecho de un material más desechable y reaprovechable, pensado para poderse desechar, para poder tener nuevas cosas y nobles dentro de él, pero con el mínimo de consumo posible. Entonces siempre es una selección. No tengo esa información en realidad, pero es una información incluso que es difícil. Aquí utilizando nosotros el celular, no solamente aquí, los servidores, siempre tenemos la idea de que si ponemos una búsqueda en Google, estamos consumiendo una hora una lámpara incandescente de alguien. Entonces, no sé realmente decirte. Me encantaría decirlo e investigarlo. Lo que hago de mi lado siempre hago y lo que hago de mi lado siempre digo que cada byte cuenta. Entonces, algo que utilizamos cuando utilizamos marcamos ese cambio fue hacer que cada consulta que Watson hacía, si generaba una respuesta igual, entonces la tomaba del lugar en donde estaba porque era una ruta y todas las cosas que se habían dicho eran iguales. Entonces no tenía que ir al servidor y regresar, y eso aceleró la experiencia y nos dejó la idea de pensar todavía mejor, porque era casi instantáneo y se consumía menos energía que si estuviéramos traficando con energía hasta un servidor y luego regresar. Entonces, como desarrollador o designer, debemos preocuparnos con ello, pero tenemos límites porque no hay manera de cómo pasarlos. No sé si eso respondió a tu pregunta. Daniel, pues muchísimas gracias. Me parece que pudiste conocer un poco por dónde van las inquietudes acá. El trabajo es muy potente y estoy segura que nos va a dejar pensando por mucho tiempo. Así es que te agradecemos mucho y gracias por tu creatividad y mencionaste muchas veces pensamos en todos los escenarios posibles, en todas las posibilidades, y eso, tanto eso como la creatividad, pues se notan en tu trabajo. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a acompañarnos hoy a las 4 de la tarde en el diálogo Las nuevas tecnologías y la revolución digital en los museos, y participará nuestra querida María Emilia Beyer, directora de Universo, Museo de la Ciencia de la UNAM, y Javier de la Riva Ros, director del Laboratorio de Alta Alameda UNAM INVAL. Tendremos ahorita un taller que es para las personas que se registraron en el formulario especial. A ellos les pedimos que, aunque van a tomar el taller en portugués con Daniel, entreguen sus audífonos y los vuelvan a requerir cuando volvamos a las 12. Ahorita en la mesa de registro pueden pasar a registrarse para el taller, para checar su registro en el taller. En la mesa de registro pueden pasar a...
Thank you.